Había un anciano que cada mañana recorría el mismo camino para abrir una pequeña tienda en un barrio tranquilo. No tenía un automóvil de lujo, no vestía ropa costosa y tampoco hablaba como esos supuestos gurús que prometen cambiar la vida de cualquiera en pocos días. Sin embargo, quienes lo conocían decían que poseía una serenidad difícil de encontrar, mientras otros se desesperaban por cualquier problema. Él parecía caminar con la calma de alguien que ya había visto el futuro. Un joven que atravesaba una etapa de ansiedad decidió preguntarle cuál era su secreto. El anciano sonrió. Levantó una vieja escoba que utilizaba para limpiar la entrada del negocio y respondió con una frase que parecía demasiado sencilla para tener algún valor. Dijo que cada día limpiaba el piso antes de recibir a los clientes porque sabía que nadie construiría un buen negocio sobre la basura. Luego miró al muchacho a los ojos y añadió que la mayoría de las personas intenta fortalecer su vida sin haber limpiado primero la basura que guarda dentro de su propia mente. Esa respuesta quedó resonando durante mucho tiempo. Al principio parecía una simple metáfora, pero conforme los días pasaban, comenzaba a revelar una verdad mucho más profunda. Muchas personas desean ser fuertes, disciplinadas, respetadas y exitosas, pero siguen alimentando pensamientos, hábitos y ambientes que las debilitan lentamente. Esperan resultados extraordinarios mientras permiten que pequeñas decisiones diarias destruyan su energía sin darse cuenta. Ese es el verdadero problema. No es la falta de talento, no es la mala suerte, tampoco es el destino. La mayoría de las veces la batalla ya está perdida mucho antes de empezar, porque el enemigo vive dentro de los mismos hábitos que repetimos todos los días. Existe una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. Aquello que consume tu atención termina moldeando tu identidad. Si cada mañana despiertas rodeado de noticias negativas, discusiones interminables, entretenimiento vacío y personas que viven quejándose, tarde o temprano comenzarás a pensar igual. Nadie permanece inmune al ambiente que lo rodea. Aunque creas que tienes una personalidad fuerte, el cerebro siempre termina adaptándose a aquello que observa con mayor frecuencia. Esa adaptación debí el cambio casi nunca llega como una tormenta. Llega como una gota que cae todos los días. Quizá alguna vez te preguntaste por qué hay personas que parecen avanzar con seguridad mientras otras permanecen atrapadas durante años en el mismo lugar. La respuesta no suele encontrarse en el dinero ni en la inteligencia. La diferencia aparece mucho antes, en aquello que cada uno permite entrar a su mente. Hay personas que alimentan su disciplina, otras alimentan su ansiedad, unas fortalecen su paciencia, otras fortalecen sus excusas. Ambas están entrenando algo todos los días, aunque no siempre sean conscientes de ello. Lo más inquietante es que el cerebro no distingue entre lo que deseas y lo que practicas. Solamente fortalece aquello que repites. Tal vez esto resulte incómodo de escuchar, pero precisamente ahí comienza el despertar. Las personas que logran transformar su vida no son necesariamente las que descubren un secreto mágico. Son aquellas que un día deciden observar con absoluta honestidad todo aquello que las está debilitando. Dejan de buscar culpables afuera, porque entienden que mientras continúen señalando al mundo, seguirán entregándole el control de su propia existencia. Ese instante marca una diferencia enorme. Es el momento en que alguien deja de verse como víctima y comienza a comportarse como protagonista de su propia historia. Hay un antiguo dicho en México que afirma que quien con lobos anda a aullar, se enseña. Muchas personas creen que solamente habla de las amistades, pero en realidad describe una ley mucho más amplia. Todo aquello con lo que convives termina formando parte de ti. Los libros que lees, los videos que consumes, las conversaciones que escuchas, las personas que admiras, incluso los pensamientos que decides repetir antes de dormir. Todo eso va construyendo lentamente
la arquitectura invisible de tu carácter. Por esa razón, resulta imposible desarrollar una mente fuerte mientras se alimenta diariamente una mente débil. La mayoría cree que el verdadero peligro está en los grandes errores. Sin embargo, el daño más profundo casi siempre nace de las pequeñas concesiones. Decir hoy solamente 5 minutos más frente al teléfono, mañana 1 hora menos de descanso, después dejar el ejercicio para la próxima semana, luego posponer esa conversación importante. Finalmente, aceptar una vida que nunca fue la que realmente deseabas. Ninguna de esas decisiones parece grave cuando ocurre por separado. Juntas forman una cadena capaz de inmovilizar a cualquier persona durante años. Existe una razón por la cual tantas personas sienten que cada día tienen menos energía, aun cuando disponen de más comodidades que generaciones anteriores. El problema no es la cantidad de descanso. El problema es la cantidad de ruido. La mente humana nunca había recibido tantos estímulos al mismo tiempo: opiniones, publicidad, comparaciones, entretenimiento infinito, discusiones que jamás terminan, información que aparece sin descanso desde el momento en que alguien abre los ojos hasta que intenta dormir. Todo eso consume una enorme cantidad de energía mental, aunque el cuerpo permanezca sentado durante horas. La mayoría cree que descansar significa dejar de hacer cosas, pero muy pocos entienden que también existe un descanso que consiste en dejar de consumir aquello que contamina la mente. Un lago puede permanecer completamente inmóvil y aún así estar lleno de agua sucia. Lo mismo sucede con muchas personas. Aparentan tranquilidad por fuera, mientras su interior permanece saturado de pensamientos que jamás cuestionaron. Por eso resulta imposible encontrar claridad cuando la mente vive ocupada, procesando basura emocional todos los días. Quizá hayas notado que algunas personas reaccionan con una agresividad desproporcionada ante cualquier opinión distinta. Otras parecen vivir permanentemente ofendidas. Algunas nunca encuentran satisfacción porque siempre sienten que les falta algo. Muchas veces, el problema no está en los acontecimientos que enfrentan. El problema se encuentra en el tipo de alimento mental que llevan consumiendo durante años. Igual que el cuerpo refleja la calidad de la comida, la mente refleja la calidad de las ideas que recibe constantemente. Aquí aparece una verdad que muy pocos desean escuchar. No todo el mundo quiere verte crecer. Algunas personas prefieren que permanezcas exactamente donde estás, porque tu cambio las obliga a cuestionar su propia inmovilidad. Cuando alguien decide levantarse temprano, estudiar, entrenar o desarrollar nuevos hábitos, inevitablemente incomoda a quienes eligieron permanecer en la comodidad. Entonces, aparecen frases aparentemente inofensivas, como disfruta la vida, no exageres, ¿para qué tanto esfuerzo? O nadie se lleva nada cuando muere. Parecen consejos llenos de sabiduría, pero muchas veces solamente buscan justificar la falta de disciplina de quien los pronuncia. Si observas con atención, descubrirás un patrón que se repite una y otra vez. Las personas que viven dominadas por la improvisación suelen rodearse de otras personas iguales. Quienes aman las excusas buscan compañía que confirme sus argumentos. Quienes renuncian a sus sueños intentan convencer a los demás de que tampoco vale la pena intentarlo. No lo hacen necesariamente por maldad. Simplemente necesitan sentir que su decisión fue correcta. Aceptar que otro puede cambiar significaría aceptar que ellos también pudieron haberlo hecho. Por eso existe una diferencia enorme entre escuchar una opinión y permitir que esa opinión gobierne tu vida. Una mente despierta aprende a filtrar, observa, analiza, compara. Después, decide. Una mente dormida acepta automáticamente cualquier idea que coincida con sus emociones del momento. Ahí comienza la manipulación. Ahí nacen muchas de las cadenas invisibles que mantienen atrapadas a millones de personas sin que siquiera lo sospechen.
Si has llegado hasta este punto, quizá empieces a comprender que el verdadero combate nunca ocurrió afuera. Siempre estuvo dentro de tu manera de pensar. Las circunstancias pueden dificultar el camino, pero raramente determinan el destino final. Lo que realmente marca la diferencia es aquello que decides fortalecer todos los días. Porque cada pensamiento repetido se convierte en una creencia. Cada creencia termina transformándose en una acción. Cada acción repetida crea un hábito. Y finalmente, cada hábito acaba construyendo la persona en la que te conviertes. Tal vez la pregunta importante ya no sea cómo volverse más fuerte. Quizá la verdadera pregunta sea qué cosas continúan, robándote la fuerza mientras todavía no las reconoces. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma de mirar la vida. Cuando descubres que el enemigo más peligroso no siempre hace ruido, comienzas a prestar atención a detalles que antes parecían insignificantes. Es justamente en esos pequeños detalles donde empieza la transformación que la mayoría nunca llega a experimentar. Con el paso del tiempo, el joven volvió a visitar al anciano. Esperaba escuchar un método complicado o alguna estrategia reservada para personas extraordinarias. Sin embargo, encontró al viejo haciendo exactamente lo mismo que la primera vez. Barría la entrada con paciencia mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la calle. El muchacho preguntó si realmente una rutina tan simple podía cambiar la vida de alguien. El anciano dejó la escoba a un lado y respondió que la mayoría de las personas fracasa porque siempre busca respuestas extraordinarias para problemas que nacen de acciones completamente ordinarias. Quien no domina lo pequeño jamás podrá sostener lo grande. Esa respuesta parecía demasiado sencilla para una época obsesionada con resultados inmediatos. Vivimos rodeados de mensajes que prometen riqueza rápida, éxito instantáneo y felicidad permanente. Pero existe una verdad que casi nadie quiere escuchar. Las transformaciones profundas rara vez producen aplausos al principio. Ocurren en silencio. Suceden cuando nadie observa. Aparecen durante esas pequeñas decisiones que parecen insignificantes y que, precisamente por parecer insignificantes, la mayoría decide ignorar. El verdadero enemigo no suele presentarse como un monstruo evidente. Casi siempre adopta la forma de una comodidad inofensiva. 5 minutos más en la cama. Un capítulo adicional de una serie. Una conversación inútil que consume toda la tarde. Una promesa de comenzar mañana. Ninguna de esas decisiones parece peligrosa cuando ocurre una sola vez. El problema aparece cuando dejan de ser excepciones y comienzan a convertirse en identidad. Entonces, la persona deja de decir, hoy estoy siendo perezosa, y empieza a creer simplemente, soy así. Ese cambio de lenguaje transforma por completo la forma en que alguien interpreta su propia vida. Aquí aparece una de las trampas más sofisticadas de la mente humana. El cerebro siempre intenta ahorrar energía. Por eso busca repetir aquello que ya conoce, incluso cuando ese comportamiento produce sufrimiento. Resulta más cómodo continuar caminando por un sendero equivocado que abrir uno nuevo entre la maleza. Esa es la razón por la que tantas personas permanecen durante años en trabajos que detestan, relaciones que las desgastan o hábitos que destruyen lentamente su salud. No porque ignoren el problema, sino porque cambiar exige atravesar una incomodidad temporal que el cerebro interpreta como un peligro. Lo preocupante es que la sociedad moderna ha aprendido a convertir esa debilidad en un negocio enorme. Mientras más distraída permanezca una persona, más fácil resulta influir sobre sus decisiones. Mientras menos capacidad tenga para concentrarse, más dependerá de estímulos externos para sentirse bien. Esa es una verdad que pocos desean analizar con calma. El problema no consiste solamente en perder tiempo. El problema es perder la capacidad de decidir conscientemente dónde colocar la atención. Imagina por un momento una casa, con todas las ventanas abiertas durante una tormenta de polvo. Aunque limpies el piso todos los días, el interior volverá a ensuciarse una y otra vez mientras las ventanas permanezcan abiertas. Exactamente lo mismo sucede con la mente.
Muchas personas intentan sentirse mejor mediante frases motivacionales o pequeños momentos de inspiración, pero continúan permitiendo que entren diariamente pensamientos destructivos, comparaciones constantes y conversaciones llenas de resentimiento. Después se preguntan por qué nunca consiguen una paz duradera. El problema no está en la limpieza. El problema está en aquello que continúa entrando sin ningún filtro. Hay quienes creen que una mente fuerte significa no sentir miedo. En realidad ocurre todo lo contrario. Una mente fuerte reconoce el miedo, lo observa y aún así continúa avanzando. Las personas verdaderamente disciplinadas no son aquellas que siempre tienen ganas de actuar. Son aquellas que aprendieron a moverse, incluso cuando la emoción desaparece. Ahí nace una diferencia enorme entre depender de la motivación y construir carácter. La motivación aparece y desaparece como el clima. El carácter permanece incluso durante las tormentas. Existe un refrán muy conocido que dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Muchas personas sonríen cuando lo escuchan porque parece una frase popular sin mayor profundidad. Sin embargo, describe perfectamente lo que ocurre con quienes dejan que la vida transcurra sin prestar atención. No hace falta que alguien venga a destruir tus sueños. Basta con permanecer dormido mientras el tiempo realiza silenciosamente ese trabajo. Los años pasan para todos. La diferencia está en aquello que cada persona decide construir durante ese mismo periodo. Tal vez hayas conocido a alguien que siempre promete cambiar el próximo lunes, el próximo mes o el próximo año. Esas fechas terminan convirtiéndose en un refugio emocional. Permiten sentir que el cambio todavía es posible sin tener que enfrentar el esfuerzo que exige comenzar hoy. Pero aquí aparece otra verdad incómoda. El futuro nunca llega convertido en futuro. Siempre llega disfrazado de presente. Quien desperdicia el día de hoy terminará desperdiciando también aquello que llama mañana. Por eso las personas que realmente transforman su destino suelen actuar de una forma que al principio parece aburrida. Repiten los mismos hábitos, respetan los mismos horarios, cuidan las mismas pequeñas acciones. Desde afuera parece que no ocurre nada extraordinario. Sin embargo, debajo de esa aparente monotonía se está formando una estructura capaz de sostener oportunidades que otros jamás podrán conservar. Muchos desean el éxito visible. Pocos aceptan la disciplina invisible que lo hace posible. El anciano volvió a mirar al joven y tomó una pequeña piedra que estaba junto a la entrada del negocio. La colocó dentro de un recipiente lleno de agua completamente tranquila. Las ondas comenzaron a expandirse lentamente hasta alcanzar cada rincón del recipiente. Después preguntó si alguien podía impedir que esas ondas avanzaran una vez iniciado el movimiento. El muchacho respondió que no. Entonces el anciano explicó que las decisiones funcionan exactamente igual. Una acción, aparentemente pequeña, inicia consecuencias que continúan extendiéndose mucho después de haber sido olvidada. Elegir, levantarse temprano, una sola mañana, quizá no cambie la vida. Hacerlo durante meses cambia la identidad. Exactamente lo mismo sucede con las malas decisiones. A veces las personas imaginan que la fortaleza aparece durante los grandes momentos de crisis. En realidad, esos momentos solamente revelan aquello que se entrenó durante mucho tiempo. Quien practica paciencia, responderá con paciencia. Quien alimenta miedo, reaccionará con miedo. Quien fortalece disciplina, actuará con disciplina. Las emergencias no crean el carácter. Simplemente muestran el carácter que ya existía mucho antes de que apareciera el problema. Esa comprensión produce un cambio muy poderoso. Deja de importar tanto aquello que ocurre afuera y comienza a cobrar importancia aquello que sucede dentro de cada uno. Porque las circunstancias nunca permanecen estables. Los mercados cambian. Los trabajos cambian. Las amistades cambian. Incluso la salud puede cambiar de un momento a otro. Lo único que realmente acompaña a una persona durante toda su vida es la calidad de su mente. Por eso resulta tan peligroso descuidarla. Quizá
este sea el momento de hacer una pausa y observar con honestidad aquello que ocupa la mayor parte de tus pensamientos cada día. No aquello que dices valorar, sino aquello que realmente alimentas con tu tiempo, porque el tiempo siempre revela las prioridades verdaderas. Cualquiera puede afirmar que desea convertirse en una mejor versión de sí mismo. La diferencia aparece cuando llega el instante de decidir entre una satisfacción inmediata o una recompensa futura. Hay algo todavía más inquietante. Las personas rara vez notan el momento exacto en que comienzan a renunciar a sus propios sueños. No sucede de golpe. Ocurre poco a poco. Primero, dejan de intentar. Después dejan de creer. Finalmente dejan de recordar quiénes querían llegar a ser. Esa pérdida silenciosa resulta mucho más peligrosa que cualquier fracaso visible porque termina pareciendo completamente normal. Sin embargo, también existe una buena noticia para quienes todavía conservan el deseo de despertar. Así como los malos hábitos fueron construidos mediante pequeñas repeticiones, también pueden ser reemplazados utilizando exactamente el mismo mecanismo. No hace falta cambiar toda la vida en un solo día. Basta con impedir que la basura siga entrando. Mientras poco a poco comienzas a llenar tu mente con ideas capaces de fortalecerla. Las raíces de un árbol no crecen hacia el cielo en una sola noche, pero cada amanecer avanzan un poco más bajo la tierra hasta sostener un tronco que después resistirá los vientos más fuertes. Esa es la diferencia entre quienes viven reaccionando a las circunstancias y quienes aprenden a dirigir conscientemente su destino. Unos esperan sentirse preparados para actuar. Los otros entienden que la preparación nace precisamente del acto de comenzar. Esa comprensión parece sencilla, pero muy pocos llegan a convertirla en una forma permanente de vivir. Justamente ahí empieza a separarse el camino de quienes solamente sobreviven del camino de quienes terminan construyendo una vida con verdadero propósito. Una tarde el joven decidió poner en práctica todo aquello que había escuchado. Regresó a su casa con la intención de empezar una nueva vida. Pero apenas cruzó la puerta, ocurrió algo inesperado. El teléfono comenzó a sonar una y otra vez. Mensajes, videos, noticias, invitaciones y conversaciones sin importancia reclamaban su atención. Sin darse cuenta, habían pasado varias horas. Al levantar la vista, descubrió que el día estaba terminando y no había hecho absolutamente nada de lo que se había prometido. En ese instante, comprendió que el verdadero enemigo nunca había sido la falta de tiempo. El verdadero enemigo era aquello que robaba su atención sin pedir permiso. Esa noche recordó otra frase del anciano. Quien no controla su atención termina viviendo el plan de alguien más. Durante mucho tiempo creyó que aquella afirmación era una exageración, pero ahora comenzaba a entenderla. Cada aplicación competía por mantenerlo conectado. Cada anuncio buscaba despertar un deseo nuevo. Cada discusión en Internet parecía diseñada para provocar una reacción inmediata. Nada ocurría por casualidad. Detrás de cada distracción existía alguien obteniendo un beneficio. Esa fue la primera vez que sintió que despertaba de un sueño del que ni siquiera sabía que formaba parte. Existe una realidad que pocas personas alcanzan a observar. La atención se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo. Muchas empresas ya no venden únicamente productos, venden segundos de tu concentración. Cuanto más tiempo permanezcas mirando una pantalla, mayor será el beneficio para quienes controlan ese espacio. El problema es que mientras otros obtienen ganancias, tú puedes estar perdiendo aquello que jamás volverá, tu capacidad de concentrarte profundamente, tu creatividad, tu tranquilidad, incluso la posibilidad de pensar con independencia. Por eso el problema nunca fue solamente el teléfono, la televisión o las redes sociales. Eso sería una explicación demasiado superficial. La verdadera cuestión consiste en preguntarse quién decide hacia dónde viaja tu atención cada día. Si no eres tú quien toma esa decisión, alguien más ya la tomó por ti. Ahí comienza una forma de dependencia mucho más silenciosa que cualquier otra. Porque una persona puede creer que es completamente libre
mientras todas sus decisiones están siendo dirigidas por estímulos externos que apenas logra percibir. El joven empezó a observar con más cuidado a las personas que encontraba durante el día. Notó algo curioso. Muchos caminaban mirando una pantalla sin prestar atención al camino. Otros conversaban sin escuchar realmente al interlocutor. Algunos comían con prisa mientras revisaban noticias que olvidarían pocos minutos después. Casi todos parecían presentes físicamente, pero ausentes mentalmente. Entonces comprendió otra verdad inquietante. Una mente dispersa difícilmente puede construir una vida sólida. La fuerza interior necesita silencio para desarrollarse, igual que una semilla necesita tierra firme para echar raíces. Hay un dicho popular que afirma que el que mucho abarca poco aprieta durante años. Esa frase fue interpretada únicamente como un consejo para no asumir demasiadas responsabilidades. Sin embargo, también describe perfectamente el funcionamiento de la mente. Cuando intentas prestar atención a todo al mismo tiempo, terminas sin profundizar en nada. La dispersión produce una ilusión de productividad, mientras en realidad debilita la capacidad de avanzar con verdadera intención. El anciano solía decir que la concentración es como una lámpara durante la noche. Si su luz permanece fija sobre un solo punto, permite descubrir incluso los detalles más pequeños. Pero si la mueves sin descanso hacia todas las direcciones, terminarás iluminándolo todo de forma superficial sin comprender realmente nada. Muchas personas viven exactamente así. Pasan de una preocupación a otra, de un deseo a otro, de un objetivo a otro, sin permanecer el tiempo suficiente para construir algo verdaderamente valioso. El muchacho comenzó, entonces, un experimento muy sencillo. Durante los primeros minutos de cada mañana, evitó mirar cualquier pantalla. En lugar de hacerlo, salió a caminar mientras escuchaba el canto de los pájaros y observaba cómo la luz del amanecer cambiaba lentamente el color de las calles. Al principio, sintió una enorme incomodidad. Parecía que algo faltaba. Su mente buscaba constantemente la necesidad de revisar mensajes o noticias. Esa sensación le hizo comprender hasta qué punto se había acostumbrado a vivir reaccionando en lugar de decidir. Ese descubrimiento dio origen a otra reflexión todavía más profunda. Muchas personas creen que son libres porque pueden elegir entre miles de opciones. Pero la verdadera libertad no consiste en tener muchas alternativas. Consiste en poder decidir conscientemente cuál merece realmente tu tiempo. Alguien que no puede permanecer unos minutos sin buscar una distracción, quizá no esté eligiendo, quizá simplemente esté obedeciendo un hábito construido durante años. La mayoría imagina que las cadenas siempre hacen ruido. Las de hierro chocan unas contra otras y resultan fáciles de reconocer. Las cadenas invisibles son diferentes. Están hechas de costumbres, impulsos y recompensas inmediatas. No producen dolor al principio. Incluso generan placer. Precisamente por eso son tan difíciles de romper. Nadie siente que pierde su libertad mientras recibe pequeñas dosis constantes de entretenimiento. Sin embargo, cuando intenta recuperar el control, descubre que la tarea resulta mucho más difícil de lo que imaginaba. Existe otra verdad que pocas veces se menciona. Cada vez que eliges la comodidad inmediata, estás enseñando a tu cerebro que el esfuerzo puede esperar. Después de repetir esa lección durante meses o años, la mente comienza a rechazar automáticamente cualquier actividad que requiera paciencia. Estudiar parece aburrido. Entrenar parece demasiado pesado. Leer un libro resulta más difícil que deslizar el dedo sobre una pantalla durante horas. Entonces muchas personas concluyen que han perdido la disciplina, cuando en realidad solamente han fortalecido el hábito contrario. El anciano comparaba ese proceso con un sendero en medio del bosque. Cuanto más veces recorres un mismo camino, más fácil resulta volver a transitarlo. Los hábitos funcionan exactamente igual. Cada repetición abre una ruta más clara dentro de la mente. Por eso los comportamientos negativos parecen surgir de forma automática.
fueron recorridos tantas veces que ya no necesitan esfuerzo. La buena noticia es que los hábitos positivos también pueden convertirse en caminos naturales, aunque al principio exijan mucho más trabajo. El joven comprendió entonces que la disciplina no era un castigo, tampoco era una obligación impuesta por alguien más. Era simplemente una forma de proteger aquello que tenía mayor valor. Igual que una persona coloca una cerca alrededor de un jardín para impedir que entren los animales, la disciplina establece límites destinados a proteger la energía, el tiempo y la atención. Quienes observan esa cerca desde afuera pueden creer que representa una pérdida de libertad. Quienes viven dentro de ella descubren que precisamente ahí comienza la verdadera libertad. Desde ese momento dejó de preguntarse qué podía obtener rápidamente y empezó a preguntarse qué clase de persona estaba construyendo con cada decisión. Esa diferencia modificó por completo su manera de actuar, porque los resultados visibles siempre tardan en aparecer, pero la identidad comienza a transformarse desde la primera elección consciente. Nadie observa inmediatamente el crecimiento de una raíz bajo la tierra. Sin embargo, es precisamente allí donde empieza la fuerza que algún día sostendrá un árbol capaz de resistir las tormentas más intensas. Tal vez el mayor engaño de nuestra época consiste en hacer creer que todo debe producir satisfacción inmediata. Si un trabajo exige paciencia, parece poco atractivo. Si una relación requiere compromiso, parece demasiado complicada. Si un proyecto necesita años para dar frutos, muchos renuncian antes de comenzar. Pero la naturaleza nunca funcionó de esa manera. Ninguna montaña apareció en una sola noche. Ningún río excavó su cauce en un solo día. Toda grandeza visible nació de miles de pequeñas acciones repetidas con constancia, cuando todavía nadie imaginaba el resultado final. Esa comprensión empezó a cambiar también la manera en que el joven observaba a quienes parecían tener éxito. Antes pensaba que habían nacido con cualidades especiales. Ahora sospechaba algo diferente. Quizá la distancia entre ellos y el resto no estaba en el talento, sino en aquello que decidían proteger todos los días. Protegían su tiempo cuando otros lo regalaban. Protegían su atención cuando otros la desperdiciaban. Protegían sus hábitos cuando otros negociaban constantemente con sus propias excusas. Poco a poco comenzó a entender que la verdadera fortaleza no aparece de repente. Se construye silenciosamente cada vez que una persona decide gobernarse a sí misma antes de intentar cambiar el mundo que la rodea. Conforme las semanas pasaban, el joven comenzó a notar cambios que nadie más parecía percibir. No eran transformaciones espectaculares. Su rostro seguía siendo el mismo, su casa seguía en el mismo lugar y su trabajo continuaba exigiendo el mismo esfuerzo. Sin embargo, algo diferente ocurría dentro de él. Por primera vez en muchos años terminaba el día con la sensación de haber elegido conscientemente cómo vivirlo. Esa tranquilidad valía más que cualquier reconocimiento externo. Comprendió que la verdadera fortaleza casi nunca se anuncia con ruido. Aparece primero como una paz silenciosa que poco a poco empieza a ordenar todo lo demás. Un día, mientras caminaba por el mercado, observó a dos vendedores. Ambos ofrecían exactamente el mismo producto. El primero gritaba desesperadamente, intentando llamar la atención de cualquiera que pasara frente a su puesto. El segundo permanecía tranquilo. Saludaba con respeto, acomodaba cuidadosamente su mercancía y esperaba con paciencia a quienes realmente valoraban su trabajo. Curiosamente, al terminar la tarde, el segundo había vendido mucho más. Aquella escena despertó una nueva reflexión. Quien vive desesperado por la aprobación de los demás termina perdiendo el respeto por sí mismo. Quien aprende a desarrollar valor interior ya no necesita perseguir constantemente la aceptación externa. Esa idea resulta incómoda, porque desde pequeños muchas personas fueron educadas para buscar reconocimiento, buenas calificaciones, para recibir elogios, un empleo importante, para impresionar a la familia, ropa costosa para obtener admiración.
Una vida perfecta en apariencia para convencer a desconocidos de que todo marcha bien. El problema es que ninguna de esas recompensas consigue llenar un vacío interior. Al contrario, cuanto más depende alguien de la opinión ajena, más frágil se vuelve. Basta una crítica para destruir la seguridad que tardó años en construir. El anciano solía repetir que un árbol jamás pregunta al bosque si tiene permiso para crecer. Simplemente extiende sus raíces, busca agua y continúa, elevándose hacia la luz. Esa imagen acompañó al joven durante mucho tiempo. Comenzó a preguntarse cuántas decisiones había tomado únicamente para satisfacer expectativas ajenas. ¿Cuántos proyectos abandonó por miedo al ridículo? ¿Cuántas oportunidades dejó escapar esperando el momento perfecto o la aprobación de personas que ni siquiera estaban construyendo su propia vida? Existe una trampa muy peligrosa que casi nadie detecta. Muchas veces el miedo no se presenta como miedo. Aparece disfrazado de prudencia, de comodidad o incluso de sentido común. Una persona dice que todavía no emprende porque espera mejores condiciones. Otra asegura que comenzará a cuidar su salud cuando tenga más tiempo. Alguien más afirma que estudiará después de resolver otros asuntos. Todas esas explicaciones parecen razonables. Sin embargo, detrás de muchas de ellas solamente se esconde el temor de fracasar. Mientras la mente continúe justificando la inacción, el tiempo seguirá avanzando sin pedir permiso. Hay un proverbio que afirma que el mejor momento para plantar un árbol fue hace muchos años y el segundo mejor momento es ahora. Esa frase encierra una verdad extraordinaria. El pasado ya no puede modificarse. Lamentarse por las oportunidades perdidas solamente consume la energía necesaria para aprovechar las oportunidades presentes. Las personas fuertes no ignoran sus errores, aprenden de ellos, pero se niegan a convertirlos en una prisión permanente. Entienden que cada amanecer representa una posibilidad nueva para corregir el rumbo. El joven empezó entonces a observar otro fenómeno curioso. Cuanto más disciplinado se volvía, menos necesidad tenía de demostrarlo. Dejó de hablar constantemente sobre sus planes. Dejó de explicar cada decisión que tomaba. Comprendió que muchas veces las palabras consumen la energía que debería invertirse en actuar. Quienes están realmente ocupados, construyendo una vida diferente rara vez, sienten la necesidad de convencer a los demás de que van por el camino correcto. El tiempo termina hablando mucho mejor que cualquier discurso. Esa actitud produjo reacciones inesperadas. Algunas personas comenzaron a burlarse de sus nuevos hábitos. Otras insinuaban que estaba exagerando. Algunas intentaban convencerlo de volver a las viejas costumbres. Al principio, esas actitudes lo confundieron. Después recordó algo que el anciano le había dicho una mañana mientras acomodaba cuidadosamente las herramientas de trabajo. Cuando una persona decide cambiar, sin querer coloca un espejo frente a quienes permanecen inmóviles. Algunos aprovecharán ese reflejo para transformarse. Otros preferirán romper el espejo antes que enfrentar aquello que no desean reconocer. Esa reflexión cambió completamente su manera de interpretar las críticas. Dejó de tomarlas como ataques personales y comenzó a verlas como señales del lugar donde se encontraba cada persona en su propio camino. Entendió que discutir, rara vez, transforma una mentalidad. El ejemplo silencioso suele tener mucho más poder que cualquier argumento. Por eso decidió invertir menos tiempo intentando convencer y más tiempo viviendo de acuerdo con los principios que estaba descubriendo. Hay algo que pocas personas comprenden. La disciplina no solamente cambia la conducta, también modifica la forma en que uno interpreta el mundo. Quien aprende a controlar sus impulsos desarrolla paciencia para analizar situaciones complejas. Quien fortalece su constancia deja de desesperarse ante los resultados lentos. Quien domina sus emociones comienza a distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Poco a poco la realidad deja de parecer un caos y empieza a revelar patrones que antes permanecían ocultos. El anciano comparaba ese proceso con limpiar el cristal de una ventana antigua.
Durante años el polvo acumulado impide ver con claridad lo que existe al otro lado. Algunas personas creen que el paisaje está cubierto por una niebla permanente, cuando en realidad el problema siempre estuvo en el cristal. Exactamente lo mismo sucede con la mente. Muchas veces no es el mundo el que está confundido. Es la percepción la que permanece cubierta por años de distracciones, emociones desordenadas y creencias que jamás fueron cuestionadas. Esa idea condujo al joven hacia otra verdad todavía más profunda. Las personas suelen luchar desesperadamente por cambiar las circunstancias externas, mientras ignoran el único lugar desde donde realmente nace cualquier transformación duradera: la manera de pensar. Quien modifica su percepción comienza a tomar decisiones distintas. Esas decisiones generan hábitos nuevos. Los hábitos producen resultados diferentes. Finalmente, esos resultados terminan cambiando las circunstancias que antes parecían imposibles de modificar. El proceso siempre comienza dentro, aunque la mayoría solamente observe lo que ocurre afuera. Una mañana, el anciano llevó al joven hasta un río que atravesaba las afueras del pueblo. El agua avanzaba lentamente rodeando piedras enormes que parecían imposibles de mover. El muchacho preguntó por qué el río nunca intentaba romperlas de una sola vez. El anciano respondió que la naturaleza jamás desperdicia energía luchando contra aquello que puede transformar mediante la constancia. Gota tras gota, año tras año, incluso la roca más dura termina cediendo. Después, guardó silencio unos segundos y añadió que las personas suelen subestimar el poder de las pequeñas acciones porque solamente valoran aquello que produce resultados inmediatos. Aquellas palabras permanecieron resonando durante todo el camino de regreso. El joven comprendió que había pasado gran parte de su vida esperando cambios espectaculares mientras despreciaba los pequeños actos cotidianos que podían conducirlo precisamente hacia esa transformación. Entendió que levantarse unos minutos antes, leer algunas páginas cada día, caminar en lugar de permanecer inmóvil, guardar silencio antes de reaccionar con enojo o rechazar una distracción innecesaria parecían decisiones demasiado pequeñas para alterar un destino. Sin embargo, juntas poseían la fuerza suficiente para modificar por completo el rumbo de una existencia. Esa fue quizá la lección más importante hasta ese momento. La verdadera revolución nunca comienza con un acontecimiento extraordinario. Empieza cuando una persona deja de negociar con aquello que sabe que la está debilitando. Ese instante marca el nacimiento de una nueva identidad. Una identidad que ya no depende de la suerte, de las circunstancias o de la aprobación ajena, sino de la decisión firme de convertirse, día tras día, en alguien capaz de gobernarse a sí mismo, incluso cuando nadie lo está observando. Una mañana, el anciano invitó al joven a caminar hasta una colina desde donde podía observarse todo el valle. El aire era fresco, y el silencio solamente era interrumpido por el canto lejano de algunas aves. Mientras el sol comenzaba a elevarse lentamente, el viejo señaló los caminos que atravesaban el pueblo. Algunos estaban llenos de personas apresuradas que parecían correr sin saber exactamente hacia dónde. Otros permanecían casi vacíos. Entonces, hizo una pregunta que parecía sencilla, pero que terminó cambiando para siempre la manera en que el muchacho entendía la vida. Preguntó si realmente creía que la mayoría de la gente elegía el rumbo de su existencia o si simplemente caminaba siguiendo a quienes iban delante. El joven permaneció callado. Durante mucho tiempo había pensado que las decisiones importantes eran completamente personales. Sin embargo, al observar con más atención, comenzó a descubrir algo inquietante. Muchas personas estudiaban una profesión porque alguien les dijo que era la correcta. Otras aceptaban trabajos que detestaban únicamente porque todos hacían lo mismo. Algunas compraban objetos que no necesitaban para impresionar a personas que ni siquiera admiraban. Otras continuaban relaciones agotadas, solamente por miedo a quedarse solas. Cuanto más observaba, más comprendía que gran parte de la sociedad vivía reaccionando a expectativas ajenas sin detenerse nunca a preguntarse qué deseaba realmente. Esa comprensión daba un poco de miedo. Aceptar que uno ha vivido siguiendo caminos impuestos resulta incómodo porque obliga a revisar muchas decisiones del pasado.
Pero precisamente ahí comienza el despertar. Mientras una persona no cuestione las ideas que gobiernan su vida, seguirá creyendo que todas ellas nacieron de su propia voluntad. Pocas cadenas son tan fuertes como aquellas que parecen invisibles. El anciano tomó un puñado de semillas y las dejó caer sobre distintos lugares del terreno. Algunas cayeron sobre piedras, otras quedaron entre espinas. Unas pocas encontraron tierra fértil. Después explicó que todas las semillas eran exactamente iguales. La diferencia nunca estuvo en ellas. La diferencia estaba en el suelo donde intentaban crecer. Inmediatamente, el joven comprendió la comparación. Muchas personas poseen talento, inteligencia y buenos sentimientos. Sin embargo, intentan desarrollar todo eso dentro de ambientes llenos de negatividad, miedo, desorden o conformismo. Esperan cosechar tranquilidad mientras siembran diariamente ansiedad. Desean confianza mientras alimentan dudas. Buscan fortaleza mientras conviven constantemente con hábitos que destruyen su energía. Esa imagen permaneció grabada en su memoria. Entendió que nadie puede desarrollar una mente extraordinaria dentro de un ambiente que premia la mediocridad. Tarde o temprano, el entorno termina ejerciendo una enorme influencia. Por esa razón, las personas verdaderamente despiertas eligen cuidadosamente aquello que permiten entrar en su vida. No solamente seleccionan sus amistades, también cuidan las conversaciones que escuchan, los contenidos que consumen, los lugares donde pasan su tiempo y hasta la forma en que hablan consigo mismas. Saben que cada pequeño detalle termina construyendo una realidad mucho más grande. Hay una frase muy conocida que dice: "Dime con quién andas y te diré quién eres". Durante años, muchas personas la interpretaron únicamente como un consejo para elegir amistades. Sin embargo, hoy adquiere un significado mucho más amplio. También podríamos decir: dime qué escuchas todos los días, dime qué pensamientos repites cada noche, dime qué permites ocupar tu atención durante horas, y te diré en quién terminarás convirtiéndote. La identidad nunca aparece por accidente. Siempre es el resultado de miles de influencias aceptadas sin suficiente atención. El joven comenzó entonces a notar algo que antes pasaba completamente desapercibido. Las personas más serenas no eran necesariamente las que tenían menos problemas. Simplemente habían aprendido a no reaccionar inmediatamente frente a cada situación. Hacían una pausa, respiraban, observaban, pensaban. Solamente después actuaban. Esa pequeña diferencia producía resultados enormes. Mientras unos vivían dominados por el impulso, otros dirigían conscientemente sus decisiones. Ahí comprendió que la verdadera fuerza rara vez consiste en responder más rápido. Muchas veces consiste precisamente en esperar unos instantes antes de responder. El anciano sonrió al verlo reflexionar y comentó que un caballo desbocado posee mucha fuerza, pero muy poco control. En cambio, un caballo entrenado utiliza exactamente la misma energía para avanzar con dirección. El problema nunca ha sido la intensidad de nuestras emociones. El problema aparece cuando esas emociones toman el control del camino. Quien aprende a gobernarse, descubre que incluso el miedo puede convertirse en prudencia, que la tristeza puede transformarse en sabiduría y que la frustración puede servir como combustible para seguir creciendo. Esa idea produjo un cambio definitivo en la manera de entender el fracaso. Durante años, el joven creyó que equivocarse significaba perder. Ahora comenzaba a sospechar que el verdadero fracaso consistía en dejar de aprender. Cualquier error podía convertirse en una lección si era observado con humildad. En cambio, incluso una victoria podía resultar peligrosa cuando alimentaba el orgullo o la complacencia. Por eso las personas realmente fuertes no se dejan engañar ni por el éxito ni por la derrota. Utilizan ambos como maestros que señalan el siguiente paso. La mayoría de la gente espera sentirse completamente segura antes de actuar. Pero esa seguridad casi nunca llega por adelantado. Aparece después de repetir muchas veces una misma acción. Nadie aprende a nadar leyendo únicamente libros.
Nadie desarrolla confianza pensando todo el día en el movimiento perfecto. Llega un momento en que es necesario entrar al agua. Solamente entonces el cuerpo comienza a descubrir aquello que la mente jamás habría entendido permaneciendo en la orilla. Esa misma lógica gobierna prácticamente todos los aspectos de la vida. Quien espera el momento ideal para comenzar un proyecto suele descubrir que ese momento nunca existe. Quien aguarda la ausencia total de miedo termina permitiendo que el miedo decida por él. Quienes alcanzan una transformación profunda comprenden algo que el resto tarda años en aceptar. La claridad aparece caminando, no esperando. El anciano miró nuevamente el horizonte. Las primeras luces del atardecer comenzaban a cubrir las montañas con tonos dorados, mientras el viento movía lentamente las ramas de los árboles. Después de varios minutos de silencio, pronunció una última reflexión que el joven jamás olvidaría. Dijo que la naturaleza nunca compite con nadie. El río no intenta correr más rápido que el viento. El árbol no siente envidia de la montaña. Cada uno cumple su propósito, respetando su propio ritmo. Solamente el ser humano desperdicia gran parte de su vida comparándose constantemente con otros. Aquellas palabras terminaron de unir todas las piezas. Comprendió que la comparación permanente había robado incontables horas de su existencia. Mientras observaba los logros ajenos, olvidaba construir los propios. Mientras deseaba la vida de otros, descuidaba la suya. En ese instante, dejó de preguntarse cuánto le faltaba para parecerse a alguien más, y comenzó a preguntarse cuánto podía mejorar respecto a la persona que había sido el día anterior. Esa diferencia transformó completamente su manera de avanzar. Ya no buscaba impresionar, buscaba crecer. Ya no pretendía demostrar que era fuerte. Quería convertirse realmente en alguien capaz de mantener la calma cuando todo alrededor pareciera derrumbarse. Descubrió que esa serenidad no nacía de controlar el mundo exterior. Nacía de haber aprendido, poco a poco, a gobernar el único territorio sobre el cual siempre tendría verdadera autoridad, su propia mente. Cuando el joven descendió de la colina, sintió que el mundo seguía exactamente igual. Los automóviles continuaban recorriendo las calles. La gente seguía caminando con prisa, y los comercios abrían sus puertas como cualquier otro día. Nada parecía haber cambiado. Sin embargo, él sabía que algo muy importante ya no era igual. Durante años, creyó que la vida consistía en esperar la oportunidad perfecta, conocer a las personas correctas o encontrar una motivación extraordinaria que transformara su destino de un instante a otro. Ahora comprendía que la verdadera transformación nunca había dependido de nada de eso. Siempre comenzó en el momento en que una persona decide dejar de huir de sí misma. Recordó entonces la primera vez que había preguntado cómo podía convertirse en alguien más fuerte. Esperaba recibir una técnica secreta o una fórmula complicada. En cambio, el anciano solamente habló de limpiar la basura que se acumulaba dentro de la mente. En aquel momento, esa respuesta pareció demasiado simple. Ahora entendía que precisamente por ser simple casi todo el mundo la ignoraba. Las grandes derrotas rara vez nacen de acontecimientos extraordinarios. Nacen de pequeñas decisiones repetidas durante demasiado tiempo sin prestarles atención. También comprendió que la fortaleza jamás consiste en aparentar que uno nunca siente miedo. Una persona fuerte sigue sintiendo dudas, cansancio y preocupación igual que cualquier otra. La diferencia es que ya no permite que esas emociones decidan por ella. Observa el miedo sin obedecerlo. Reconoce la incomodidad sin escapar de ella. Acepta el esfuerzo como el precio natural de una vida con propósito. Ahí comienza una libertad que ninguna circunstancia exterior puede destruir. Muchas personas pasarán toda su existencia buscando culpables. Culparán a la economía, a la suerte, a la familia, al gobierno, al pasado o incluso al destino. Hacerlo resulta cómodo, porque libera temporalmente de la responsabilidad. Sin embargo, también entrega el control de la propia vida. Quien depende de que el mundo cambie para sentirse mejor, permanecerá esperando indefinidamente.
Quien decide transformarse desde dentro descubre que incluso en los momentos difíciles conserva la capacidad de elegir su siguiente paso. Quizá esa sea la diferencia más profunda entre quienes simplemente sobreviven y quienes construyen una vida consciente. Unos esperan que aparezca el momento adecuado. Los otros entienden que cada instante representa una oportunidad para fortalecer su carácter. Unos viven reaccionando a todo lo que ocurre alrededor. Los otros desarrollan la serenidad suficiente para responder con inteligencia en lugar de actuar impulsivamente. Unos buscan constantemente comodidad. Los otros aceptan que el crecimiento casi siempre comienza donde termina la zona conocida. El anciano nunca volvió a hablar de grandes secretos, porque sabía que las verdades más importantes suelen esconderse detrás de acciones aparentemente comunes. Levantarse cuando suena el despertador, cumplir una promesa hecha a uno mismo, apagar una distracción innecesaria, escuchar antes de responder, leer unas páginas en lugar de perder una hora más frente a una pantalla, caminar cuando nadie obliga a hacerlo, descansar con disciplina, cuidar las palabras, proteger la atención. Todas esas decisiones parecen pequeñas, pero juntas terminan construyendo una vida completamente distinta. Existe una frase que dice que el carácter es aquello que haces cuando nadie te observa. Tal vez nunca había tenido tanto sentido como ahora. Porque el verdadero cambio no ocurre frente al aplauso de los demás. Ocurre durante esos momentos silenciosos en los que solamente tú sabes si cumpliste o no con aquello que prometiste. Cada vez que eliges actuar correctamente aun cuando nadie obtendrá mérito por ello, fortaleces una parte de ti que ninguna dificultad podrá arrebatarte después. Si has acompañado esta historia hasta aquí, quizá ya hayas descubierto que nunca se trató únicamente de disciplina. Tampoco se trató solamente de fuerza mental. En realidad, hablamos de recuperar el control sobre aquello que el mundo intenta dirigir constantemente. Tu atención, tu tiempo, tus pensamientos, tus hábitos. Porque quien protege esas 4 cosas, termina protegiendo también su futuro. Tal vez mañana todo siga pareciendo igual. Quizá las dificultades continúen presentes y algunas respuestas todavía no aparezcan. Pero si desde hoy decides cuidar aquello que permites entrar en tu mente, si aprendes a elegir con más conciencia las personas, las ideas y los hábitos que alimentan tu vida, dentro de algún tiempo mirarás hacia atrás y descubrirás que la transformación ya comenzó mucho antes de que los resultados fueran visibles. Nunca olvides aquella imagen del anciano barriendo la entrada de su pequeña tienda antes de abrir cada mañana. Muchas personas creían que solamente estaba limpiando el suelo. En realidad, estaba recordándose a sí mismo que ningún día merece comenzar con basura acumulada. Exactamente la misma decisión puede tomarse cada amanecer dentro de nuestra propia mente. Limpiar el resentimiento antes de que se convierta en odio. Apartar la distracción antes de que robe nuestros sueños. Eliminar las excusas antes de que destruyan nuestro futuro. Reemplazar el miedo por acción consciente. Cambiar el ruido por claridad. Porque al final la vida rara vez pregunta qué deseabas hacer. La vida termina mostrando aquello que realmente hiciste de manera constante. Las palabras inspiran durante unos minutos. Los hábitos construyen décadas enteras. Las emociones cambian todos los días. El carácter permanece. Y cuando llegue el momento de enfrentar los desafíos más importantes, descubrirás que la verdadera fortaleza nunca apareció de repente. Fue creciendo silenciosamente cada vez que elegiste gobernarte a ti mismo en lugar de dejar que el mundo decidiera por ti. Si esta reflexión despertó una nueva forma de mirar la realidad, permite que esa comprensión no termine aquí. Continúa cuestionando aquello que todos aceptan sin pensar. Continúa fortaleciendo tu mente con paciencia. Continúa construyendo una vida guiada por principios y no por impulsos. Porque las personas que aprenden a dominarse a sí mismas dejan de temer el futuro, entienden que cualquier tormenta pasa, pero el carácter que construyeron permanecerá con ellas para siempre. Gracias por acompañar a Great Fern en este recorrido.
Si esta historia sembró una idea valiosa en tu interior, compártela con alguien que también esté buscando despertar. Quizá una sola reflexión, escuchada en el momento adecuado, sea suficiente para cambiar el rumbo completo de una vida. Hasta nuestro próximo encuentro.